En el pueblo polvoso de San Miguel del Valle, Sofía caminaba cada día con la esperanza pegada al pecho, aunque la pobreza le arrancara fuerzas. Su madre estaba enferma, postrada en una cama vieja que rechinaba cada vez que ella intentaba levantarse. Su padre, consumido por el alcohol y las malas decisiones, llevaba meses metido en deudas que solo crecían. Las noches se volvían eternas escuchando las discusiones detrás de la puerta. Sofía trataba de mantener la calma, pero el miedo la visitaba todos los días. Sabía que algo malo se acercaba. Sabía que su vida podía cambiar de golpe. Una tarde, el padre llegó con los ojos rojos, el olor a licor y una desesperación que heló el alma de Sofía. Le dijo que no había más salida, que los cobradores lo acorralaron y que estaba a punto de perder la casa. Sofía tembló, pensando en su madre, en el frío, en la calle. Pero antes de que pudiera preguntar más, su padre mencionó un nombre que la hizo estremecer: Leonardo Herrera, el empresario más temido, poderoso y despiadado de la región. Su reputación era un susurro que nadie se atrevía a levantar. Sofía sintió un nudo en la garganta. El padre confesó que había ido hasta la mansión de los Herrera para pedir tiempo, pero Leonardo no negoció. Dio una solución: que Sofía trabajara para él para pagar la deuda. Sofía sintió que el mundo se desplomaba. No era una oferta, era una sentencia. «Es solo un trabajo», dijo el padre, evitando mirarla a los ojos. Pero Sofía sabía que trabajar para ese hombre era entrar en un lugar donde la bondad no tenía espacio. La voz de su padre se quebró, pero ya no había marcha atrás. Sofía tenía que irse esa misma noche. Sofía empacó lo poco que tenía: una blusa gastada, un escapulario y un cuaderno donde escribía canciones para su mamá. Cada objeto era un pedazo de la vida que estaba perdiendo. Su madre lloró al verla partir, tocando su rostro con manos débiles. «Perdóname, hija», susurró. Sofía prometió volver. Prometió que iba a trabajar duro para salir de esa pesadilla. El viento frío de la noche sopló como un mal presagio mientras el padre la llevaba en un viejo taxi. Nadie hablaba. El silencio pesaba como un funeral. Sofía abrazaba su mochila como si fuera un salvavidas. La mansión apareció entre los árboles como un monstruo oscuro. Enorme, silenciosa, imponente, con paredes de piedra y ventanales que parecían ojos vigilantes. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese no era un hogar. Era una fortaleza donde la gente como ella no era bienvenida. Un guardia abrió la reja sin decir palabra. La puerta principal se abrió antes de que tocaran. Era como si la casa supiera que Sofía llegaba, como si la estuviera esperando para devorarla. Sofía tragó saliva, con el corazón golpeándole el pecho. Leonardo Herrera apareció en el umbral. Alto, traje impecable, mirada gélida, expresión dura como piedra. No dijo bienvenida, no dijo su nombre, no preguntó nada. Solo escaneó a Sofía de pies a cabeza como si fuera un objeto viejo que no quería comprar. Sofía bajó la mirada, sintiéndose más pequeña que nunca. El padre le entregó unos papeles a Leonardo, quien los tomó sin emoción. «La deuda queda saldada cuando yo diga», murmuró con voz grave. «Ella trabaja desde mañana». Sofía sintió que su vida había sido firmada sin que le preguntaran. Cuando el padre se fue sin mirar atrás, Sofía supo que estaba sola. Completamente sola. La puerta se cerró detrás de ella como un golpe final. En ese instante, comprendió que ja no había volta. Perdón, no. Sofía comprendió que no había regreso posible. Respiró hondo y se juró a sí misma que no permitiría que ese lugar, ni ese hombre, destruyeran su humanidad. No sabía cómo lo lograría. No sabía cuánto dolor vendría. Pero una cosa era segura. Esa noche marcaba el inicio de una historia que cambiaría a todos, incluso al hombre más cruel de la región. El primer amanecer en la mansión fue un golpe frío para Sofía. Antes de que sonara cualquier reloj, un timbre estridente despertó a todos los empleados. Ella se levantó con los ojos hinchados por no haber dormido casi nada. La habitación era pequeña, con una cama dura y una ventana que daba al patio trasero. Aún así, Sofía respiró hondo, dispuesta a enfrentar su primer día. Se acomodó el cabello, se lavó la cara con agua helada y salió. No sabía que, ese mismo día,
tendría su primer choque directo con Leonardo Herrera. La gobernanta, doña Rosa, una mujer seria de manos ásperas, le explicó las reglas mientras caminaban por los pasillos interminables. Sofía escuchaba atenta, aunque cada norma la asfixiaba más. Aquí no se corre, no se habla fuerte, no se cuestiona nada. Y lo más importante, al señor Herrera no se le mira directo a los ojos. Sofía sintió un vacío en el estómago. ¿Qué clase de hombre necesitaba tantas reglas? Doña Rosa notó su expresión, pero solo dijo: «Mientras menos lo veas, mejor para ti». Esas palabras pesaron como advertencia divina. A la hora del desayuno, Sofía recibió la tarea de llevar una bandeja al comedor principal. Sus manos temblaban mientras acomodaba la taza de café, el pan recién horneado y los cubiertos de plata. Respiró hondo, repitiéndose que tenía que hacerlo bien. Caminó despacio, cuidando cada paso. Pero el destino, cruel como siempre, decidió jugarle en contra. Al entrar al comedor, se encontró con Leonardo sentado, leyendo unos documentos. Su presencia llenaba el lugar como si él fuera dueño del aire mismo. Sofía trató de mantener la calma. Cuando colocó la bandeja sobre la mesa, la cuchara resbaló y golpeó el plato con un sonido metálico que retumbó. Fue apenas un accidente mínimo, pero para Leonardo eso fue suficiente para levantar la mirada. Sus ojos fríos, duros, afilados como navajas, cayeron sobre ella. ¿Así trabajas?, preguntó con tono seco. Sofía sintió que las rodillas le fallaban. Trató de disculparse, pero la voz no le salió. Leonardo se levantó, acercándose despacio, como un depredador examinando a su presa. Ella apretó las manos para que no le temblaran. «Te traje aquí para trabajar, no para hacer ruido», dijo él, su voz grave cortando el silencio. Sofía bajó la cabeza, enfrentando la humillación silenciosa que le ardía como fuego en el pecho. Los empleados que estaban cerca fingían no mirar, porque todos sabían que desafiar al señor Herrera era una sentencia. Sofía respiró profundo y respondió con un hilo de voz: «Lo siento, señor, no volverá a pasar». Leonardo frunció el ceño ante la suavidad de su tono, como si la amabilidad misma lo irritara. Era evidente que detestaba la gentileza. Y fue justamente esa gentileza lo que terminó enfureciéndolo. «No necesito disculpas vacías, necesito eficiencia», soltó de manera cortante. Sofía sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la postura. No iba a llorar, no ahí, no iba a darle ese gusto. Leonardo la observó unos segundos más, incómodo, casi molesto consigo mismo por no entender por qué esa muchacha le provocaba una sensación tan extraña. Había visto empleados temblar, suplicar, gritar, pero nunca alguien que respondiera con tanta calma. «Lárgate y vuelve cuando aprendas a hacer las cosas bien», ordenó él, dándole la espalda. Sofía asintió y salió con el rostro ardiente de vergüenza, pero con una fuerza silenciosa naciendo dentro de ella. Sabía que no sería fácil, sabía que él la despreciaba sin conocerla, pero también sabía algo más profundo. No iba a permitir que ese hombre destruyera su espíritu. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese choque, ese momento tan pequeño, sería el primer hilo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Al terminar su primer encuentro con Leonardo, Sofía regresó a la zona del personal con el corazón acelerado. El pasillo parecía más largo, más oscuro, como si la mansión misma la juzgara. Doña Rosa la esperaba con los brazos cruzados. «Te dije que no hicieras ruido», murmuró con un suspiro cansado. Sofía bajó la cabeza, mordiéndose los labios para no llorar. Aún así, la gobernanta no fue cruel con ella. «Aquí sobrevivimos siguiendo reglas, niña. Si quieres salir viva de este lugar, aprende a no llamar la atención». Eso la estremeció, y las reglas no eran pocas. Sofía pasó la mañana limpiando pasillos interminables, mientras escuchaba cómo los demás empleados se movían en silencio absoluto. No había risas, no había conversaciones casuales, no había música. Solo pasos, órdenes y susurros apurados. Era como si cada persona cargara un miedo que pesaba más que cualquier objeto. Cuando Sofía preguntó por qué todo era tan estricto, una cocinera le respondió con voz temblorosa: «Aquí nadie quiere provocar al señor Herrera. Créeme, no quieres verlo de malas». Sofía intentó enfocarse en trabajar,
pero esa atmósfera sofocante la perseguía. A media mañana, al pasar por el jardín, vio algo que no esperaba. Un pequeño colibrí atrapado en una red caída. Sin pensarlo, corrió a ayudarlo. Lo tomó con delicadeza y lo liberó, sonriendo al verlo volar nuevamente. Fue un instante de luz en medio de tanta oscuridad. No sabía que desde una ventana del segundo piso, Leonardo la estaba observando. Su expresión no era de ternura, era de desconcierto, como si no comprendiera ese gesto simple. Más tarde, mientras organizaba la biblioteca, Sofía tarareó bajito una canción que solía cantarle a su madre. Su voz era suave, como un susurro cariñoso que llenaba el aire. Pero la gobernanta apareció corriendo. «No cantes aquí», susurró, casi rogando. Sofía se disculpó confundida. «¿También está prohibido cantar?». Doña Rosa asintió con preocupación. «Sí, el señor Herrera odia los sonidos, los que no puede controlar». Esas palabras quedaron dando vueltas en la mente de Sofía. ¿Qué clase de dolor debía cargar ese hombre para volverse así? A la hora del almuerzo, Sofía se sentó sola en la mesa del personal, observando cómo todos comían rápido, como si tuvieran miedo de perder tiempo. Algunos la miraban con compasión, otros con lástima. Sabían que ella era la nueva víctima de una deuda injusta. Sofía trató de sonreír, pero por dentro sentía que su alma se encogía. Sin embargo, a pesar de la tristeza, mantenía una serenidad inexplicable. Era como si su corazón tuviera una resistencia que ni ella entendía, y esa calma comenzaba a llamar la atención de más gente. Al finalizar el día, Sofía recibió su uniforme oficial, una blusa sencilla, falda oscura y un delantal bordado con las iniciales de la familia Herrera. «Dóblalo bien, cuídalo y nunca salgas sin él», dijo la gobernanta. Sofía tocó la tela con cuidado, sintiendo el peso simbólico de esa prenda. Era una marca, una señal de que ahora pertenecía a un lugar que no había elegido. Mientras se cambiaba, miró su reflejo en el pequeño espejo del cuarto. No reconocía a la muchacha que veía, pero se prometió no perder su esencia. Esa noche, cuando Sofía caminó por el pasillo para entregar unas llaves, escuchó nuevamente la voz de Leonardo detrás de una puerta entreabierta. Sonaba molesto, discutiendo por teléfono. «No confío en nadie. Todos fallan. Nadie es capaz de hacer las cosas bien». Sus palabras estaban llenas de amargura. Sofía se quedó quieta, sorprendida por el tono vulnerable escondido bajo tanta furia. Antes de que él la descubriera, se alejó en silencio. No sabía por qué, pero comenzaba a sentir que detrás del monstruo había un hombre roto, un hombre que quizá, sin saberlo, necesitaba ser salvado. El segundo día de Sofía en la mansión comenzó peor que el primero. Había dormido poco, con la preocupación clavada en el pecho por su madre enferma. Al no tener dinero extra, guardó su propio desayuno en una servilleta para enviárselo después con un mensajero del pueblo. Su estómago rugía, pero ella fingió que no pasaba nada. Mientras limpiaba las escaleras de mármol, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Mareo, debilidad, un vacío oscuro. Aún así, siguió trabajando, aferrándose a su responsabilidad. El día avanzó con tareas interminables, fuentes que limpiar, habitaciones que arreglar, sábanas que cambiar. Sofía trataba de mantenerse firme, pero cada paso le costaba más. El hambre, el cansancio y el estrés formaban un torbellino dentro de ella. «Solo un poco más», murmuraba para sí misma, respirando hondo para no perder el control. Nadie notó su estado. En la mansión, los empleados estaban tan acostumbrados al ritmo cruel que creían que todos podían soportarlo. Pero Sofía era nueva, frágil, y estaba al límite. Cuando llegó la tarde, Sofía recibió la tarea de organizar los archivos de la oficina de Leonardo. Entró temblando, cuidando cada movimiento. El olor a cuero de los muebles, el silencio absoluto y la presencia dominante del escritorio la hicieron sentir aún más pequeña. Mientras acomodaba una caja de documentos, un mareo intenso la golpeó. Intentó apoyarse en la pared, pero sus piernas se doblaron. La visión se nubló. Un zumbido llenó sus oídos, y de pronto, el mundo se volvió negro. Sofía cayó al piso, inconsciente. Minutos después,
Leonardo regresó a la oficina hablando por teléfono, molesto como siempre. Al entrar, se detuvo de golpe. Ahí estaba Sofía, tirada en el suelo, pálida como papel. Su ceño se frunció con algo que él casi nunca sentía: alarma. «¡Sofía!», exclamó, dejando caer los documentos. Corrió hacia ella y la levantó con cuidado, sosteniéndola en sus brazos. Su pulso estaba débil. «¿Qué demonios te pasó?», murmuró, pero su voz ya no era de enojo, era de preocupación, una preocupación que ni él entendía. Sin pensarlo, Leonardo la cargó hasta la sala principal, llamando a la gobernanta. Doña Rosa llegó horrorizada y de inmediato entendió lo ocurrido. «No ha comido nada desde ayer», confesó con vergüenza. «Ella envía su comida a su mamá». Leonardo sintió un nudo en la garganta, un sentimiento desconocido que lo irritó. Sofía abrió lentamente los ojos, viendo su rostro tan cerca. Por un instante, creyó que estaba soñando. Él, el hombre más frío que había conocido, la sostenía con un cuidado inesperado. «¿Por qué no comiste?», preguntó él, aunque la respuesta ya la sabía. Sofía intentó levantarse, pero Leonardo la obligó suavemente a quedarse recostada. «Estoy bien, fue solo un mareo», murmuró ella, avergonzada. Pero Leonardo no lo aceptó. «No vuelvas a poner tu vida en riesgo por estupideces», dijo, aunque su tono traicionaba la dureza acostumbrada. Sofía lo miró sorprendida. Era la primera vez que veía humanidad en sus ojos, una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. Cuando finalmente la dejaron descansar en una habitación más cómoda, Sofía sintió que algo había cambiado. No sabía si era en ella o en él. Leonardo, desde la puerta, la observó sin entender qué le provocaba a esa muchacha que apenas conocía. Había visto empleados desmayarse por cansancio y nunca le importó, pero con ella fue distinto, muy distinto. Sofía cerró los ojos, sin imaginar que ese pequeño desmayo sería el primer hilo que empezaría a desatar el corazón del hombre más duro de la región. A la mañana siguiente, Sofía despertó en una habitación donde nunca pensó estar, una de las habitaciones de visitas, limpia, amplia y con una ventana que dejaba entrar la luz. No era lujo, era solo un cuarto decente, pero para ella, que dormía en un cuartito húmedo, era como un regalo inesperado. Se sentó lentamente, sintiendo aún un poco de debilidad. La gobernanta entró con un tazón de caldo caliente. «Órdenes del señor Herrera», dijo. Sofía se sorprendió. «¿Él?», murmuró. No podía creer que ese hombre hubiera dado una instrucción pensando en ella. Aunque todavía se sentía avergonzada por lo ocurrido, Sofía cumplió con su deber. Pero esa vez, Leonardo prohibió que volviera a trabajar hasta terminar todo el caldo. «Si te desmayas otra vez, me causas problemas», dijo él, evitando mirarla directamente. No quería admitir que le importaba. Sofía bajó la cabeza, conteniendo una sonrisa tímida. En su interior, algo cálido comenzaba a florecer, aunque trataba de negarlo. Ese hombre, tan duro y tan roto, había hecho algo por ella sin esperar nada a cambio. Al reincorporarse al servicio, Sofía decidió hacer algo especial para agradecer. Preparó el café exactamente como había observado que Leonardo lo tomaba, sin azúcar, caliente y con un toque de canela, aunque nadie más lo sabía. Llevó la taza al estudio y la dejó sobre la mesa sin decir palabra. Leonardo levantó la mirada, frunciendo el ceño. «¿Fuiste tú?», preguntó. «Sí, señor», respondió Sofía con serenidad. Él tomó un sorbo y se quedó inmóvil. Era perfecto. «Está bien, gracias», dijo finalmente, como si la palabra le costara salir. Más tarde, mientras iba a dejar ropa limpia en su habitación, Sofía vio que el borde del saco de Leonardo tenía un botón suelto. Sin pensarlo, lo tomó y lo cosió con cuidado, como lo hacía para su papá cuando era niña. Cuando Leonardo apareció en el pasillo, notó que ella tenía su saco en las manos. «¿Qué haces?», preguntó con tono brusco. Sofía dio un paso atrás. «Le cosí el botón, monseñor. No quería que se cayera». Él se quedó en silencio. Nadie nunca se había tomado ese tipo de detalle personal con él. Por un momento, Leonardo sintió algo que no sabía manejar, gratitud mezclada con desconcierto.
No vuelvas a tocar mis cosas sin permiso, dijo al final, intentando recuperar su dureza. Pero Sofía vio algo diferente en sus ojos. No era enojo, era miedo. Un miedo extraño a sentirse cuidado, un miedo a volver a confiar. La joven bajó la cabeza y se disculpó, pero su voz dulce no temblaba. Había algo en ella que él no lograba descifrar, algo que le molestaba, pero que también lo atraía sin remedio. Durante la tarde, Leonardo la observó a distancia mientras ella limpiaba el jardín cantando bajito. Él se detuvo sin querer, escuchando cada nota suave. Había una paz en esa voz que le tocaba una parte del alma que llevaba años escondida. Intentó ignorarlo, pero no pudo. Mientras los empleados seguían trabajando en silencio, él solo podía concentrarse en la dulzura de Sofía. Una dulzura que derribaba muros que él había construido con rabia, dolor y traición. Y eso lo enojaba aún más consigo mismo. Esa noche, mientras revisaba unos documentos, Leonardo se sorprendió a sí mismo pensando en ella. ¿Por qué le importaba si había comido? ¿Por qué recordaba su voz cantando? ¿Por qué le molestaba verla cansada? Golpeó el escritorio con frustración, intentando expulsar esas sensaciones, pero era inútil. La verdad era clara. La presencia de Sofía, con su bondad sincera y su corazón limpio, estaba empezando a desarmarlo sin que él pudiera evitarlo, y aunque luchaba contra eso, algo dentro de él comenzaba a despertar, algo que llevaba años dormido. Los días siguientes en la mansión se llenaron de rumores. Sofía notó que los empleados hablaban en voz baja, preocupados, mirando constantemente sus teléfonos. Algo estaba pasando con la empresa de Leonardo. Mientras limpiaba el comedor, escuchó a dos mayordomos susurrar que un socio había filtrado documentos falsos para acusar a Leonardo de fraude. «Lo quieren destruir», dijo uno con miedo. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Aunque él fuera cruel y distante, no merecía ser aplastado por una mentira tan sucia. Más tarde, mientras organizaba los archivos, Sofía escuchó gritos dentro del despacho. Leonardo estaba discutiendo con sus abogados. «No pienso aceptar un delito que no cometí», rugió, golpeando la mesa. Su voz estaba hecha de rabia, pero también de desesperación. Por primera vez, Sofía lo vio vulnerable. El hombre indestructible que todos temían estaba al borde del colapso. Sus ojos tenían un cansancio profundo, como si cargara el mundo entero sobre los hombros. De pronto, uno de los abogados comentó: «Señor, si la prensa publica eso mañana, perderemos inversionistas. Será el fin». Leonardo se quedó helado, respirando como si algo lo estuviera ahogando. Sofía abrió la puerta sin pensar, impulsada por un instinto que no entendía. Los abogados voltearon sorprendidos. «¿Quién te dejó entrar?», preguntó uno con desdén. Sofía tragó saliva, pero no retrocedió. Miró directamente a Leonardo, algo que normalmente estaba prohibido. Su corazón latía con fuerza. «Señor Herrera, eso no es cierto. Yo escuché cuando hablaban de esa mentira en la cocina. Su socio quiere hundirlo para quedarse con su cargo», dijo Sofía con voz firme. Los abogados la miraron como si fuera invisible. «No tiene pruebas», respondió uno. Pero Sofía no se dejó intimidar. «Tal vez no las tenga, pero sé reconocer una injusticia, y esto lo es». Leonardo la observó absolutamente desconcertado. Esa muchacha, tan pequeña y frágil, se estaba enfrentando a 3 hombres para defenderlo. «¿Por qué demonios haces esto?», preguntó Leonardo, con una mezcla de ira y confusión. Sofía respiró profundo, levantando la barbilla con dignidad. «Porque nadie merece ser destruido por una mentira. Usted ha sido duro conmigo». «Sí, pero eso no significa que sea un criminal. Yo no puedo quedarme callada viendo cómo lo atacan por algo que no hizo». Sus palabras lo golpearon como un vendaval. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera sin esperar nada a cambio. Los abogados intentaron continuar la discusión, pero Leonardo levantó la mano para silenciarlos. «Déjenos solos». Cuando se fueron, él se acercó a Sofía con pasos lentos, como si cada movimiento fuera una pregunta. «Nadie me defiende, Sofía, nunca. Ni siquiera cuando tenía razón». Sofía sintió un nudo en el pecho al escucharlo. Había un dolor profundo en su voz, un dolor escondido bajo capas de arrogancia y orgullo. «Pues yo sí lo haré, señor»,
porque alguien tiene que hacerlo. Leonardo se quedó mirándola, sin saber qué sentir. No era solo gratitud, no era solo sorpresa, era algo más, algo que él había enterrado hace años. Sofía sostuvo su mirada sin miedo, sin temblor. En ese instante, algo invisible pero poderoso se formó entre ellos. Un hilo emocional que ninguno de los dos había pedido, pero que ya no podían negar. Y mientras Leonardo volvía a respirar con más calma, supo una verdad que lo inquietó profundamente. Sofía se estaba convirtiendo en la única persona capaz de ver más allá de su coraza. Después del incidente con los abogados, la atmósfera en la mansión cambió. Sofía notó que Leonardo parecía más silencioso, menos impulsivo, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Ya no gritaba por cualquier cosa, ya no la miraba con desprecio, pero también había algo oscuro en sus ojos, algo que Sofía no entendía. Un dolor profundo, escondido, que lo mantenía distante. Una tarde, mientras limpiaba la sala principal, escuchó a la gobernanta y al chofer conversando en voz baja. Se detuvo sin querer, captando cada palabra. «Él no siempre fue así», murmuró el chofer con tristeza. «Antes era un hombre bueno, amable, incluso sonriente». Sofía abrió los ojos sorprendida. Era difícil imaginar a Leonardo sonriendo. La gobernanta suspiró hondo. Todo cambió el día que perdió a Camila. Sofía se estremeció. «¿Camila?», preguntó la mujer. «Su prometida», respondió el chofer. La amaba más que a su propia vida. Sofía sintió un escalofrío. Sin conocerla, podía sentir el peso de ese nombre flotando en el aire. La gobernanta continuó con voz quebrada. «Camila murió en un accidente de auto hace 6 años. Pero lo peor no fue la muerte. Lo peor fue descubrir que el accidente había sido provocado». Sofía se llevó una mano al pecho. «¿Provocado?». Ambos empleados asintieron. Uno de los socios de Leonardo manipuló el vehículo para quedarse con un proyecto millonario. Camila iba manejando ese día. Desde entonces, el señor Herrera cambió para siempre. El dolor lo volvió duro, desconfiado, frío. Sofía sintió un nudo en la garganta. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Su obsesión con el control, su rechazo a la bondad, su rabia constante. Todo era un mecanismo para no volver a sufrir, para no volver a confiar, para que nadie pudiera acercarse a su corazón. Mientras continuaba limpiando, no podía dejar de imaginarlo sosteniendo a su prometida, luchando contra una pérdida tan brutal. Un hombre que amó con tanta intensidad solo podía odiar con la misma fuerza para protegerse. Más tarde, cuando Leonardo pasó por el pasillo, Sofía lo observó con otros ojos. Ya no veía solo al hombre cruel que la había humillado. Veía a un ser humano herido, cargando cicatrices invisibles que nadie se había atrevido a tocar. Un hombre que había perdido la capacidad de recibir amor, pero quizá no de sentirlo. Él notó su mirada y se detuvo. «¿Qué ves?», preguntó con voz baja, desconfiado. Sofía no supo qué responder. «Nada, señor. Solo pensé que debía descansar un poco». Leonardo frunció el ceño, confundido por la suavidad en sus palabras. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a verlo con compasión. Era como si esa mirada le arrancara lentamente la armadura que había construido durante años. Sintió algo extraño en el pecho, algo que lo irritaba y le daba miedo al mismo tiempo. «No necesito descansar», murmuró, pero la firmeza había desaparecido. Sofía inclinó la cabeza con una ternura que lo descolocó aún más. ¿Por qué esa muchacha lo hacía sentir tan vulnerable? Esa noche, mientras revisaba unos archivos, Leonardo recordó la forma en que Sofía lo miró. No fue lástima, no fue miedo, fue comprensión, y eso lo desarmó. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra el recuerdo de Camila. «No otra vez, no otra vez», susurró como si estuviera hablando consigo mismo. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que estaba sucediendo algo inevitable. Sofía estaba rompiendo las paredes que él había jurado nunca derribar, y eso lo hacía sentirse vivo y aterrado al mismo tiempo. La noche cayó sobre la mansión con una tormenta que parecía arrancar el cielo en pedazos. Los truenos hacían vibrar las paredes y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a la fuerza.
Sofía, que había terminado sus tareas, se dirigía hacia la lavandería para guardar las últimas toallas. No sabía que un cable eléctrico había sido dañado por la lluvia y estaba peligrosamente suelto. Mientras avanzaba por el pasillo oscuro, un presentimiento extraño le apretó el pecho, pero aún así siguió caminando, decidida a terminar su trabajo. Cuando abrió la puerta de la lavandería, un relámpago iluminó el lugar y Sofía vio chispas saltar del cable. Dio un paso atrás, pero el suelo estaba mojado y resbaló cayendo de rodillas. El miedo la paralizó. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz se perdió entre los rugidos de la tormenta. Intentó levantarse, pero otra descarga hizo que las luces parpadearan y se apagara todo. La oscuridad la envolvió. Sofía empezó a respirar rápido, ahogada por la sensación de peligro. Sus manos temblaban, su cuerpo entero temblaba. En ese momento, Leonardo atravesaba el pasillo buscando un documento que había olvidado en la sala contigua. Justo cuando iba a regresar a su oficina, escuchó un grito ahogado. Se detuvo. Escuchó de nuevo. «¡Ayuda, por favor!», reconoció de inmediato esa voz. Sofía. Algo dentro de él se agitó como un volcán. Sin pensar, corrió hacia la lavandería, empujando la puerta con tanta fuerza que casi la arrancó. El olor a quemado, las chispas, la oscuridad, y Sofía tirada en el piso tratando de protegerse. «¡Sofía!», gritó corriendo hacia ella, la tomó por los brazos y la levantó antes de que el cable hiciera contacto con el agua. Ella se aferró a él, temblando de miedo. Leonardo la cargó contra su pecho, sin importarle mojarse ni ensuciar su ropa. La tormenta iluminó su rostro preocupado, un rostro que Sofía jamás había visto así. «Tranquila, ya estás conmigo», dijo él, con una voz suave que parecía imposible salir de un hombre tan duro. Sofía cerró los ojos, apoyando su frente en su pecho. Cuando Leonardo la llevó a la sala, la recostó en un sillón y se arrodilló frente a ella. Sí, el hombre que no permitía que nadie lo contradijera, estaba de rodillas. «¿Estás herida? ¿Te quemaste? ¿Te duele algo?», preguntó desesperado. Sofía negó con la cabeza, aunque las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. «Solo tuve miedo», murmuró. Leonardo la miró con una mezcla de impotencia y angustia. «No voy a permitir que nada te pase. ¿Me oyes? Nada». Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Ella intentó separarse, pero él la sostuvo con cuidado, como si tuviera miedo de que desapareciera. «Respira conmigo», dijo, acercando su frente a la de ella. Sofía obedeció, sintiendo su respiración fuerte, cálida, guiándola como un ancla. Nunca nadie la había protegido así. Nunca alguien la había mirado con esa intensidad. Leonardo tragó saliva, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. «No sé qué me pasa contigo, pero no soporto la idea de perderte», confesó casi en un susurro. Sofía levantó la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros, cargados de emociones que él ya no podía ocultar. El silencio entre ellos estaba lleno, pesado, lleno de algo nuevo, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Las gotas de lluvia seguían golpeando las ventanas, pero dentro de la mansión, otra tormenta más profunda había comenzado. Leonardo apartó un mechón de cabello húmedo del rostro de Sofía. Fue la primera caricia verdadera entre ellos, y ambos lo supieron. Esa noche había marcado un antes y un después en sus vidas. Algo había cambiado para siempre. Después de la tormenta, la mansión amaneció más silenciosa que nunca. Pero dentro de Leonardo algo había despertado. Pasó la mañana buscándola con la mirada, como si necesitara confirmar que estaba bien. Sofía, por su parte, trató de comportarse como siempre, pero cada vez que recordaba el momento en que él la abrazó, su pecho se apretaba. Era imposible fingir que no había pasado nada. Algo se había encendido entre los dos, algo que ninguno podía apagar. El aire mismo parecía diferente, cargado de emociones. Leonardo comenzó a mostrar pequeñas señales de cambio. No gritó en todo el día. No humilló a ningún empleado. Incluso permitió que abrieran las cortinas de la sala, un gesto mínimo pero significativo. Sofía notó cada detalle, aunque evitaba mirarlo directamente para no delatar sus sentimientos. Sin embargo, cada vez que pasaban cerca,
El corazón de ambos latía con fuerza, como si quisiera derribar el silencio que mantenían. Era un secreto que hablaba sin palabras. A media tarde, Leonardo apareció en la cocina. Nunca iba ahí. Los empleados se quedaron mudos. Se acercó a Sofía con una expresión que nadie entendía. ¿Te sientes mejor?, preguntó en voz baja. Sofía se sonrojó, tomando el paño con nerviosismo. Sí, señor. Gracias. Él asintió y se quedó unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo, no quiero que vuelvas a trabajar en zonas peligrosas. Si necesitas algo, cualquier cosa, me buscas. Las miradas alrededor se cruzaron incrédulas. ¿El señor Herrera, preocupado por una empleada? Ese mismo día, Sofía encontró una caja pequeña en la puerta de su cuarto. Dentro había un frasco de vitaminas, una pomada para golpes y una nota escrita con letra firme. No descuides tu salud. L. H. Sofía llevó la mano a su boca, emocionada. No era un regalo caro, pero sí profundamente significativo. Era cuidado, era atención, era un gesto que partía directamente del corazón. Se sentó en la orilla de la cama, abrazando la nota como si fuera un tesoro que jamás hubiera imaginado recibir. Sin embargo, esa cercanía empezó a despertar miedo en Leonardo. Mientras más la observaba, más se daba cuenta de que la dulzura de Sofía estaba derritiendo sus defensas, y eso lo aterraba. Una parte de él quería acercarse, cuidarla, protegerla siempre, pero otra parte recordaba el dolor más grande de su vida, el dolor de perder a Camila. Esa herida seguía abierta, recordándole que entregarse a alguien era un riesgo fatal. No puedo repetir la historia. No de nuevo, pensó con los puños cerrados. Entonces empezó a alejarse, dejó de buscarla con la mirada, empezó a encerrarse en su oficina por horas. Sofía sintió el cambio al instante. No entendía que había hecho mal. Se esforzó por mantenerse firme, pero la distancia dolía. Mientras lavaba el piso del corredor, escuchó su voz detrás de la puerta. No puedo, murmuraba él, como si peleara consigo mismo. Sofía apretó los labios para contener las lágrimas. ¿Por qué él la acercaba? Solo para alejarla después. Aún así, la conexión entre ambos era más fuerte que sus miedos. Cada vez que cruzaban miradas, el mundo se detenía. Sofía veía el conflicto en los ojos de Leonardo, una mezcla de deseo, temor y necesidad. Él veía en ella luz, bondad y algo que creía haber perdido para siempre, esperanza. Ambos sabían la verdad, aunque ninguno la dijera en voz alta. El amor estaba ahí, inevitable, ardiendo bajo la piel, listo para cambiar sus vidas. Solo faltaba que uno de los dos se atreviera a dar el siguiente paso. Una semana después, cuando Sofía comenzaba a sentir que la vida en la mansión se volvía un poco más ligera, su mundo volvió a temblar. Esa tarde, mientras ella colocaba flores limpias en los jarrones del recibidor, la gran puerta principal se abrió de golpe. Su padre apareció tambaleándose, con la camisa arrugada, los ojos inyectados de sangre y un olor a alcohol que llenó el aire. «¡Sofía!», gritó, haciendo que todos los empleados se detuvieran. El corazón de ella se hundió. Sabía que algo malo estaba por venir. Muy malo. Leonardo salió de su oficina al escuchar los gritos. Su mirada se tensó al ver al hombre. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con frialdad. El padre de Sofía rió con sarcasmo. «Vengo por mi hija. Ya pagó suficiente. Y además», dijo acercándose peligrosamente, «tengo otro trato para ti». Sofía palideció. «Papá, no. Váyase, por favor». Pero él no hizo caso. Seguía avanzando, ebrio, con una sonrisa torcida que revelaba intenciones oscuras. Leonardo frunció el ceño, listo para intervenir. «Necesito dinero», gruñó el hombre. «¿Y si no me lo das? Me la llevo». Sofía sintió náuseas. El padre, el mismo que debía protegerla, estaba tratando de negociar con ella otra vez, como si fuera un objeto. Leonardo dio un paso adelante. «Ella no se va contigo», dijo con voz grave. El padre rió. «Tú no eres su dueño. Yo soy su padre». Sofía cerró los ojos, sintiendo el corazón romperse. Nada dolía tanto como escuchar esas palabras saliendo de la boca de quien debería amarla.
Al ver que Leonardo no retrocedía, el padre de Sofía decidió jugar su carta más sucia. Si no me pagas, la entregaré a alguien que sí la quiera, aunque no sea para trabajar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. El miedo se reflejó en su rostro. Leonardo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Si das un paso más hacia ella, juro que vas a conocer quién soy realmente, dijo con una furia casi animal. Los empleados se quedaron paralizados. ¿Y por qué te importa tanto, preguntó el padre con una sonrisa venenosa. Leonardo tragó saliva, mirando de reojo a Sofía. No podía decir la verdad. No podía admitir lo que sentía. Todavía no, pero tampoco estaba dispuesto a perderla. Porque mientras esté bajo mi techo, nadie la toca, respondió con firmeza. Sofía sintió las lágrimas llenándole los ojos. En esa frase, Leonardo había dicho más de lo que imaginaba. La estaba protegiendo, no por obligación, sino por algo más profundo. El padre bufó frustrado. Está bien, si no me la llevo, te la dejo, pero tendrás que pagar por eso. Leonardo dio un paso adelante y se enfrentó a él cara a cara, sin miedo. Sal de mi propiedad ahora mismo. Si vuelves a poner un pie aquí, no respondo. Su voz resonó como un trueno. El padre quiso responder, pero algo en la mirada de Leonardo, una mezcla de autoridad, rabia contenida y amenaza real, lo obligó a retroceder. Maldijo, escupió al suelo y se fue tambaleando por la entrada. Cuando la puerta finalmente se cerró, Sofía comenzó a sollozar en silencio. Leonardo se acercó a ella con cautela, como si temiera romperla. Sofía, yo no permitiré que él te haga daño, dijo con voz suave, casi temblorosa. Ella lo miró, los ojos llenos de dolor. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me odia tanto? Leonardo negó con la cabeza. No es odio, Sofía, es egoísmo, y yo no voy a dejar que te vuelva a usar. En ese instante, Sofía comprendió una verdad que la estremeció. Leonardo no era solo su protector, era el hombre que estaba dispuesto a luchar por ella, incluso contra su propio miedo. Después del enfrentamiento con su padre, Sofía se refugió en el jardín trasero para poder respirar. El viento fresco de la tarde movía las flores, pero no lograba calmar su angustia. Sentía un vacío enorme en el pecho, como si todo lo que había vivido se hubiera acumulado de golpe. Pensaba en su madre, en la deuda, en la humillación de su padre, en la amenaza y en Leonardo. Ese hombre que era un misterio constante, su corazón estaba hecho un nudo. No sabía si debía huir o quedarse. Leonardo la encontró ahí, sentada en la banca de piedra, con las manos temblando. Dudó un segundo antes de acercarse. No quería asustarla, pero tampoco podía seguir guardando silencio. Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Había tristeza en los de Sofía, pero también una chispa de esperanza. ¿Puedo sentarme?, preguntó él en voz baja. Sofía asintió. El silencio entre ellos no era incómodo, era profundo, lleno de cosas que ninguno había dicho, pero que ambos sentían. Lo siento por lo que pasó, dijo Leonardo finalmente. Tu padre no tenía derecho a hablarte así, ni a tratarte como lo hizo. Sofía bajó la mirada. Estoy tan cansada, señor Herrera, tan cansada de ser un peso para todos. Leonardo sintió un golpe en el pecho. Tú no eres un peso, respondió con firmeza. Nunca lo has sido. Sofía lo miró sorprendida. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Sabía que ya no podía seguir escondiéndose detrás de su coraza. Desde que llegaste, comenzó él, con la voz temblorosa, trato de mantener distancia. Trato de seguir siendo el hombre frío y duro que todos creen que soy. Pero cada día me es más imposible. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Imposible por qué?, preguntó. Leonardo apretó las manos, tratando de controlar las emociones que lo sacudían. Porque tú me haces sentir cosas que pensé que ya no existían en mí. Su voz se quebró apenas, revelando el hombre vulnerable debajo del acero. Sofía abrió los ojos, sorprendida, emocionada, asustada. Señor, Él la interrumpió suavemente. Déjame terminar. La miró como si estuviera viendo algo sagrado. Me enamoré de ti, Sofía, sin querer, sin planearlo,
Me enamoré. Ella llevó una mano a su boca, con lágrimas brotando sin permiso. Nada en su vida la había preparado para escuchar esas palabras, mucho menos de un hombre como él, mucho menos después de tanto dolor, tanto miedo, tantas heridas abiertas en el alma. Pero también tengo miedo, confesó Leonardo. Tengo miedo de no ser suficiente, miedo de lastimarte, miedo de que vuelvas a desaparecer como... No terminó la frase. El recuerdo de Camila aún dolía. Sofía lo miró con ternura. Por primera vez, veía al hombre detrás del monstruo. Un hombre roto que solo pedía una oportunidad de volver a sentir. Yo también tengo miedo, respondió ella, con la voz suave. Pero cuando estoy contigo, no me siento sola, me siento segura. Leonardo respiró hondo, como si esas palabras fueran un bálsamo. Entonces, él tomó su mano por primera vez, no como dueño, no como patrón, sino como un hombre enamorado. Sus dedos temblaron al tocarla, como si temiera que ella se rompiera. No quiero que seas una deuda en mi casa, Sofía. Quiero que seas la razón por la que esta casa vuelva a tener luz. Sofía soltó un sollozo suave y se acercó a él. Sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire. Era la confesión que ambos habían temido, pero también la que sus almas necesitaban. Y en ese instante, sin decir más, el amor dejó de ser un secreto y se convirtió en verdad. La mañana después de la confesión, Sofía despertó con una sensación que hacía mucho no conocía. Paz, pero también miedo. Sabía que su vida estaba por cambiar, para bien o para mal. Cuando bajó a la cocina, los empleados murmuraban rumores sobre su padre rondando por el pueblo. Eso la hizo temblar. Temía que regresara para lastimarla o usarla otra vez. Pero algo dentro de ella era distinto ahora. Ya no estaba sola. Ya no era una muchacha indefensa abandonada por todos. Leonardo estaba a su lado y eso lo cambiaba todo. Horas después, Leonardo la llamó a su oficina. Sofía llegó nerviosa, pero él la recibió con una mirada suave, completamente diferente de la que había conocido al llegar a la mansión. Sobre el escritorio había un sobre grueso. «Esto es tuyo», dijo él, empujándolo hacia ella. Sofía lo abrió con manos temblorosas y vio los documentos de la deuda. «Está pagada», explicó Leonardo. «No me debes nada. No estás obligada a quedarte aquí». Sofía sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, era libre de verdad, pero Leonardo no había terminado. Se levantó, caminó hacia ella y se detuvo a pocos centímetros. «Tu mamá tendrá su propia casa, un lugar seguro. Ya no vivirán con miedo». Sofía llevó una mano a su pecho, incrédula. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó con voz quebrada. Leonardo exhaló profundamente. «Porque te lo mereces, porque nadie te cuidó como debió hacerlo, y porque», dijo mirándola con intensidad, «quiero ser yo quien lo haga». Sofía sintió que el corazón se le desbordaba. Sofía dudó un segundo. La libertad era algo nuevo, frágil, valioso. Tenía la oportunidad de irse, de empezar una vida distinta sin obedecer a nadie. Pero mientras lo pensaba, recordó sus miradas, sus silencios, sus cambios, sus miedos y su amor. «¿Y si me voy?», preguntó en un susurro. Leonardo tragó saliva. «Entonces te dejo ir. Te juro que no voy a detenerte. Prefiero verte feliz lejos, que infeliz a mi lado». Sofía sintió que el mundo se detenía. Era la mayor prueba de amor que él podía darle. Ella dio un paso hacia él. «No quiero irme», dijo finalmente. «No después de todo lo que vivimos, no después de lo que sentí anoche». Leonardo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Cuando los abrió había un brillo en ellos que nadie en la mansión había visto jamás. Tomó las manos de Sofía con cuidado, como si fueran un tesoro frágil. «Entonces quédate, pero quédate por ti, no por obligación». Sofía asintió, con lágrimas cayendo libremente. Era una decisión tomada desde el corazón. Esa tarde visitaron a la madre de Sofía en el nuevo hogar que Leonardo había preparado. Una casita sencilla, cálida, con paredes blancas y flores en la entrada. La mujer lloró al ver a su hija feliz, segura, transformada. «Te lo dije, mamá», murmuró Sofía abrazándola. «La vida siempre da segundas oportunidades.
Leonardo observaba desde la puerta, sintiendo algo que creía muerto en su pecho: esperanza. La madre tomó su mano y dijo: «Gracias por devolverle la vida a mi hija». Él bajó la mirada, conmovido. Cuando volvieron a la mansión, el cielo estaba teñido de naranja. Leonardo se detuvo frente a la entrada y tomó el rostro de Sofía entre sus manos. «Entraste aquí como una deuda, y ahora eres la razón por la que esta casa respira otra vez». Sofía sonrió, apoyando su frente en la suya. «Y tú dejaste de ser un hombre de piedra». Se abrazaron en silencio, bajo la luz del atardecer. No era un final perfecto, era un comienzo construido no con miedo, sino con amor verdadero. Y ambos sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta.